There's a lot of really cool stuff here. I think there's a lot of history in this house and the studio here. That's what he was all about, and that's just kind of what each of us want to do, and kind of makes things that people hopefully enjoy, but also can benefit their lives. BG es sin duda el hijo más enigmático de Michael Jackson, ya que creció prácticamente oculto mientras el mundo seguía obsesionado con su famosa familia. Durante años guardó silencio. Blanket, el hijo de Michael Jackson, aparece muy crecidito en Los Ángeles durante una rara salida pública. Al margen de las polémicas, el circo mediático y el legado de un padre emblemático. Venerado y vilipendiado a partes iguales. Pero ahora, en una revelación cruda y sin filtros, BG ha roto su silencio. Y lo que dijo amenaza con poner patas arriba todo lo que creíamos saber sobre Michael Jackson. Este día, se encuentran en el interior de LA Family Housing, una organización que presta servicios de ayuda a familias e individuos. No es un homenaje, no es una defensa, es un ajuste de cuentas. La llegada de BG en el infame incidente del balcón. BG Jackson, el hijo menor del icono mundial del pop Michael Jackson, nació el 21 de febrero de 2002. Desde el principio, la vida de BG estuvo envuelta en el secreto. Nació por gestación subrogada y, a día de hoy, se desconoce la identidad de su madre biológica. Michael nunca habló públicamente de los detalles del nacimiento de BG, lo que no hizo sino alimentar la curiosidad del público. Poco después del nacimiento de su hijo, Michael le puso el apodo de Manta. Para la mayoría de la gente sonaba extraño, incluso confuso, pero para Michael era un término cariñoso. Explicó en una entrevista que manta significa cubrir a alguien con amor y protección. Una manta es una bendición, dijo. Es una forma de mostrar amor y cariño, pero el mundo no acababa de entenderlo y, para muchos, el nombre no hacía sino aumentar el misterio y la confusión en torno al niño. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. En noviembre de 2002, Michael estaba en Berlín con Baby BG, alojándose en el lujoso Hotel Adlon. Los fans se agolpaban en las calles con la esperanza de ver al rey del pop. En un momento que pasaría a la historia de los tabloides, Michael salió al balcón del hotel con BG en brazos. Lo que ocurrió a continuación sorprendió al mundo. Michael sostuvo al bebé envuelto en una toalla que le tapaba la cara por encima de la barandilla y luego lo colgó brevemente por encima de la multitud. El momento duró solo unos segundos, pero provocó una explosión de indignación mundial. Las fotos y videos del incidente corrieron como la pólvora. Los medios de comunicación acusaron a Michael de poner en peligro a su hijo. Los organismos de protección de la infancia expresaron su preocupación. Se convirtió en uno de los actos más polémicos de su carrera. Michael rápidamente emitió una disculpa pública. No ofrezco excusas por lo ocurrido. Cometí un terrible error, dijo a Los Angeles Times. Me dejé llevar por la emoción del momento. Nunca pondría intencionadamente en peligro la vida de mis hijos, pero ya era demasiado tarde. Ese único momento, concebido como un gesto espontáneo para emocionar a los fans, se convirtió en una imagen definitoria de la excentricidad de Michael. Y a medida que BG crecía, también lo hacían el escrutinio y la distancia emocional entre él y el padre que el mundo veneraba. Creciendo con el rey del pop. Muy bien. Volvemos ahora a las 7:41 con una mirada al interior de uno de los hogares más famosos del país. A las puertas del rancho Neverland. BG vivía en un mundo con el que la mayoría de los niños solo podían soñar o quizá ni siquiera imaginar. Michael Jackson construyó esta extensa finca llena de atracciones, un zoo, cines y exuberantes jardines como una escapada privada del mundo exterior. Pero lo más importante fue su intento de crear un entorno mágico y protegido donde sus hijos pudieran crecer lejos de los focos, intocados por el caos de la fama. En apariencia, Neverland era un paraíso. La música sonaba por los pasillos, las obras de arte decoraban cada habitación y el personal se aseguraba de que el rancho fuera un sueño. BG y sus hermanos lo tenían todo. Tutores privados, juguetes personalizados, fiestas de cumpleaños temáticas y acceso a todo lo que quisieran. Pero bajo la superficie de este mundo de fantasía había una realidad más profunda. Es en esta extensa mansión de Carolwood Drive donde Michael Jackson vivió sus últimos momentos, unos mucho más complejos. A pesar de sus mejores intenciones, Michael Jackson no era un padre práctico en el sentido tradicional. Su vida como superestrella mundial no se ralentizó cuando se convirtió en padre. A menudo estaba de viaje,
ensayando, grabando o encerrado en reuniones con abogados y directivos. Incluso cuando estaba en casa, rara vez estaba disponible. Las reuniones con coreógrafos y las largas horas en el estudio le mantenían distante física y emocionalmente. Beji veía a su padre, pero normalmente a distancia. A veces era a través de los cristales tintados de un vehículo o desde el otro lado de un pasillo, mientras Michael se apresuraba de una obligación a otra. Había momentos de afecto, sin duda, pero de la crianza diaria se encargaba sobre todo un equipo de niñeras, guardaespaldas y miembros del personal cuidadosamente elegidos. Las rutinas a la hora de dormir, la ayuda con los deberes e incluso las conversaciones sencillas se dejaban a menudo en manos de otros. La única constante en la vida de BG eran sus hermanos, Prince y Paris. Los tres niños formaban un vínculo estrecho e inquebrantable. No eran solo hermanos, eran sus salvavidas. Al crecer aislados en una burbuja de riqueza, secretismo y seguridad, se convirtieron en sus mejores amigos y en su sistema de apoyo emocional. Prince dijo una vez a Access Hollywood, «En esa situación, creas un vínculo con tus hermanos porque nadie más entiende realmente cómo has crecido. Pero ellos sí, al siempre». Los tres niños sacaron el máximo partido de su inusual educación. Jugaban en el parque de atracciones privado, veían películas en el cine de su casa y exploraban juntos los interminables terrenos de nunca jamás. Pero a Beji siempre le faltaba algo importante. A pesar de estar rodeado de comodidades y lujos, sentía la ausencia de una conexión constante con la persona que más admiraba, su padre. Y entonces, cuando BG tenía solo 7 años, esa lejana presencia desapareció por completo. Un mundo sin Michael. Muerte. Dolor y un nuevo hogar. En junio de 2009, la noticia de la repentina muerte de Michael Jackson conmocionó al mundo. Millones de personas lloraron la pérdida de una leyenda de la música, alguien que había marcado la cultura pop durante décadas. Pero para B.G. Jackson, de 7 años, el dolor era mucho más profundo y complicado. No solo había perdido a un icono mundial, había perdido a su padre. Y con eso, había perdido la oportunidad de entenderlo de verdad. En el funeral público de Michael Jackson, todos los ojos estaban puestos en sus hijos. Paris Jackson, la hermana mayor de B.G., estaba de pie frente a la multitud, con la voz temblorosa por la emoción. Entre lágrimas, le dijo al mundo, «Papi ha sido el mejor padre que puedas imaginar. Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que podáis imaginar». Sus palabras eran poderosas y crudas, pero a su lado, Biggie permanecía en silencio. Su joven rostro no mostraba ninguna emoción. La gente vio a un niño tranquilo y reservado. Lo que no podían ver era la confusión que se acumulaba en su interior. Una mezcla de tristeza, incertidumbre y preguntas que aún no tenía palabras para formular. Tras la muerte de su padre, BG se fue a vivir con su abuela, Catherine Jackson, a Calabasas, California. Ya no estaba en el entorno caótico y acelerado que había definido gran parte de su vida temprana. En su lugar, se vio rodeado de su familia ampliada, incluida su tía Janet Jackson, que intervino para proporcionarle estructura y cuidados. Por primera vez, BG experimentó una sensación de estabilidad. Había comidas regulares, rutinas y normas. Y lo que es más importante, había adultos a su alrededor que estaban siempre presentes física y emocionalmente. Este tipo de crianza era nuevo para él. Aún así, la ausencia de Michael se hacía sentir. A medida que BG crecía, su conocimiento de su padre procedía principalmente de fuentes de segunda mano, viejos videoclips, documentals, entrevistas y relatos de familiares. La diferencia entre el famoso Michael Jackson y el padre privado que había conocido se hizo cada vez más difícil de entender. Para el mundo, Michael era una leyenda. Para BG, era alguien a quien apenas llegó a conocer. El silencio absoluto que BG guardó tras la muerte de Michael no era solo dolor, era una compleja red de preguntas sin respuesta. ¿Por qué su padre se ausentaba tan a menudo? ¿Por qué le parecía normal en aquel momento? Estas preguntas se arremolinaban en su mente, pero no sabía cómo planteárselas. Al menos, todavía no. No sería hasta mucho más tarde, en una impactante entrevista, cuando Biggie rompería por fin su silencio sobre su padre. Pero antes de ese momento, tenía que encontrarse a sí mismo. Y ese viaje de autodescubrimiento comenzó mucho antes de la entrevista, encontrando a BG, la reinvención, el cine y los lazos familiares. En 2015,
Algo silenciosamente significativo sucedió en la vida de BG. Con solo 13 años, tomó una decisión que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Cambió oficialmente su nombre por el de BG. No lo hizo para llamar la atención. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera lo sabía en ese momento. Pero para BG, fue un acto profundamente personal. Cambiar su nombre significaba salir de la sombra de una identidad pública que nunca eligió. El nombre de Manta se lo había puesto su padre con cariño. Para Michael simbolizaba consuelo y protección. Pero a medida que Beige crecía, ese nombre empezó a parecerle una carga. Le recordaba los años en que su vida estuvo completamente expuesta al mundo, a pesar de que él nunca lo pidió. El nombre se sentía ligado a una versión de sí mismo moldeada por los medios de comunicación y el público, no a quien realmente era. Cambiar su nombre por el de Beige fue su forma de retomar el control. Fue el primer paso real en la construcción de una vida en sus propios términos. Y no fue el único. Al mismo tiempo, BG empezó a independizarse de la estructura familiar de los Jackson. Mientras seguía viviendo con familiares, empezó a pedir más intimidad, optando por no acudir a actos públicos en los que las cámaras pudieran captarle. Pidió ir al colegio con otro nombre, con la esperanza de ser tratado como cualquier otro estudiante, no como el hijo de Michael Jackson. Fue una rebelión silenciosa, no contra su familia, sino contra el ruido que le había perseguido desde su nacimiento. Sus allegados notaron el cambio. Pasaba más tiempo leyendo, escribiendo en su diario y estudiando teoría cinematográfica. Rara vez hablaba de su padre, incluso con sus hermanos, pero de vez en cuando mencionaba un video musical o un cortometraje que Michael había dirigido. No era solo un artista. BG le dijo una vez a un amigo de la familia: era un contador de historias. Eso es lo que quiero ser. Esas palabras, por simples que fueran, insinuaban una transformación más profunda. Incluso después de la muerte de Michael, su presencia estaba en todas partes. En los medios, en su música, en homenajes interminables e incluso en conversaciones privadas dentro de la familia. El nombre de Jackson tenía un peso enorme, y BG sentía toda la presión de ese legado. Admiraba el genio de su padre y estaba orgulloso de la repercusión que había tenido en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, BG seguía intentando comprender lo que Michael había significado para él a nivel personal. ¿Quién había sido realmente como padre? ¿Por qué BG se sentía tan distante del hombre que todos los demás parecían conocer? En medio de este tira y afloja emocional, BG encontró algo que le servía de base: el cine. Empezó como un interés discreto, pero se convirtió en algo mucho más serio. Entre bastidores, sin llamar la atención, empezó a sumergirse en el mundo del cine. No fue al azar. Michael había introducido a sus hijos en el mundo del cine cuando aún eran pequeños. Incluso había contratado a un profesor particular de cine para que les enseñara la industria. Había sido una de las pocas formas de conectar de verdad con sus hijos. Cuando Beige era adolescente, el cine se había convertido en algo más que un hobby. Era una pasión. También era una manera de volver a conectar con la memoria de su padre. Veía viejas entrevistas, imágenes entre bastidores del trabajo de Michael y las mismas películas clásicas que habían estudiado juntos. A través del cine, Beige sentía que por fin estaba aprendiendo cosas sobre su padre que no había entendido de niño. Estaba reconstruyendo las partes de Michael de las que nunca se hablaba en las entrevistas ni en los titulares. Pero cuanto más aprendía, más sentía el dolor de todo lo que había quedado sin decir. Cuanto más admiraba el arte de Michael, más echaba de menos al padre que no llegó a conocer en profundidad. A pesar de ser muy reservado, BG mantenía fuertes lazos con sus hermanos mayores, Prince y Paris. Celebraban cumpleaños juntos, se apoyaban mutuamente en actos públicos, y mostraban un frente unido cada vez que los medios volvían a centrar su atención en su familia. Blanket, el hijo menor de Michael Jackson, saliendo de la sombra de su padre y abriendo un nuevo canal de YouTube con su hermano Prince. Había un vínculo tácito entre ellos. La sensación de que nadie más podía entender por lo que habían pasado. Sin embargo, incluso en esos momentos compartidos, la ausencia de su padre persistía. Siempre estaba ahí, justo debajo de la superficie. No se decía en voz alta, pero siempre se sentía. Y mientras BG permanecía en silencio ante el mundo, el peso de ese silencio crecía. Haría falta un punto de ruptura y un enfrentamiento en el seno de la misma familia que lo había criado para que su voz saliera finalmente a la superficie.
La disputa por la herencia. En marzo de 2024, BGA sorprendió al público al retirarse de una acción legal conjunta con su abuela, Catherine Jackson. En el centro del conflicto estaba una decisión monumental sobre el legado, el acuerdo de $600 millones entre el legado de Michael Jackson y Sony, que implicaba la venta de una gran parte del legendario catálogo musical del icono del pop. La decisión había sido tomada por el patrimonio de Michael Jackson, supervisado por los ejecutivos John Brana y John Emlan, que habían gestionado su legado desde 2009. Catherine Jackson se había opuesto firmemente al acuerdo y quería impugnarlo ante los tribunales. Al principio, BG la apoyó. Compartía sus preocupaciones y creía que el catálogo, que contenía algunas de las canciones más influyentes de la historia del pop, debía protegerse, no venderse. Ambos temían que comprometer el control artístico de Michael podría reescribir el legado que había construido. Pero después de que un juez aprobara el acuerdo, BG tomó una decisión que dividiría a la familia y dominaría los titulares. Se retiró de la pelea. Según documentos judiciales obtenidos por People, el equipo legal de BG explicó claramente su razonamiento. Es evidente que una revocación en apelación sería una posibilidad extremadamente remota. En resumen, BG creía que no podía ganar. Ya no veía la utilidad de prolongar una batalla que consideraba imposible de ganar, sobre todo a costa de tiempo, energía y tensión emocional. Pero la controversia siguió. Catherine seguía queriendo seguir adelante, y quería que la herencia cubriera los gastos legales. Fue entonces cuando BG trazó la línea. Calificó el movimiento de injusto. Para él, ya no era solo una disputa financiera. Se había convertido en una cuestión de principios. El uso de los fondos de la herencia para continuar un desafío legal que ya no apoyaba y que creía que no era en el mejor interés de los herederos de Michael. Para las personas ajenas, parecía una clásica disputa familiar por dinero, pero para BG era mucho más profundo. La herencia de Michael Jackson no era solo un negocio, era un catálogo de música personal. No era solo una colección de canciones, era el último puente que quedaba entre él y un padre al que apenas tuvo la oportunidad de conocer. Proteger ese legado no era cuestión de beneficios o control, sino de respeto cuando el sistema legal falló en contra de su oposición al acuerdo con Sony. BG decidió alejarse discretamente. Había dejado clara su postura. No quería librar una batalla perdida solo para hacer ruido. Los titulares de la prensa sensacionalista convirtieron la historia en una amarga ruptura entre abuela y nieto. Pero las personas cercanas a la familia sabían que la verdad era mucho más compleja. No se trataba de rebelión. Se trataba de convicción. Las consecuencias fueron inmediatas. Los titulares pintaban la historia como una dramática ruptura entre abuela y nieto, pero las personas cercanas a la familia sabían que no era más que el último capítulo de una larga y complicada lucha por el legado de Michael. Después de eso, BG se retiró una vez más del ojo público. Se mantuvo al margen, evitando los medios de comunicación y el drama familiar por igual. Pero entonces, a principios de 2025, reapareció, no con otra demanda, ni con más presentaciones judiciales, sino con algo totalmente distinto, una confesión. Rompiendo el silencio. En una entrevista poco común y cargada de emoción, BG rompió su silencio en respuesta a los rumores y tensiones de larga data en torno a su relación con su padre. Él era todo eso y eso es lo que cada uno de nosotros quiere hacer. Hacer cosas que la gente disfrute y que también puedan beneficiar a sus vidas. El difunto Michael Jackson y la batalla legal en curso que involucra a su abuela, Catherine Jackson. El entrevistador no se contuvo desde el principio. BG, hay quien dice que no estabas tan unida a tu padre como Paris y Prince. Que quizá deberían ser ellos los que lideraran esta lucha legal. ¿Qué dices a eso? Bino se inmutó. Ya he oído eso antes, dijo simplemente. Luego, tras una pausa, he permanecido callado por respeto. Pero ya no puedo seguir callado. Habló con cuidado, eligiendo sus palabras. La verdad es que no era perfecto. Cometió errores. Hubo momentos en los que simplemente no estaba allí. Y cuando eres un niño, no siempre es fácil. Luego en voz baja, casi más para sí mismo. Es malo. La gente no ve esa parte. Hubo momentos en los que él no estuvo ahí de la forma que yo necesitaba. Miró hacia abajo por un segundo. No es algo que quisiera decir públicamente, porque una vez que la verdad sale a la luz, se tergiversa.
pero esto es mío para contarlo. No había ira en su voz, solo honestidad. Estaba bajo presión. Tenía sus propias luchas, pero eso no significaba que no sintiéramos la distancia. Entonces su tono se suavizó. Aún así, cuando éramos pequeños, creó este mundo mágico para nosotros. Nos contaba historias. Jugaba con nosotros, nos hacía sentir seguros. Creo que nos quería. Realmente lo creo. Y añadió, pasara lo que pasara, nos educó para querernos, para estar unidos. Eso nunca ha cambiado.